decimos en el INE y nos gusta decir, somos un órgano constitucional autónomo, somos muy celosos de nuestra autonomía, la hemos defendido y la seguiremos defendiendo, pero una cosa es la autonomía y otra cosa es la autarquía. Somos un órgano del Estado mexicano y es nuestra obligación la colaboración con las distintas instancias constitucionales, tanto gubernamentales como legislativas a nivel federal y a nivel local. Yo quisiera, si ustedes me permiten, en obvio tiempo, bueno, y antes, perdón, quiero ofrecer una disculpa. Estamos justamente en un proceso de aprobación del presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el año 2020. Somos el único órgano del Estado mexicano que tiene que aprobar su presupuesto de sesión pública. El próximo miércoles el Consejo General aprobará el mismo para remitirlo a la Secretaría de Hacienda para que se incorporen sus términos al presupuesto que se presentará al Congreso de la Unión. Y justo hoy, de acuerdo con nuestras normas, tiene que aprobar el presupuesto la Junta General Ejecutiva, que es un órgano que también presido. Entonces, quisiera de entrada ofrecerles una disculpa. Poco después de la presentación voy a tener que retirarme, pero reitero desde ahora, le insisto, toda la colaboración del Instituto para poder brindar para el trabajo legislativo toda la información que sea requerida. Yo quisiera, si ustedes me permiten, hacer una muy breve, muy somera reflexión a propósito del 5º aniversario de la Constitución a partir de la reforma 2014 del Sistema Nacional de Elecciones. ¿Cómo nos ha ido, cómo estamos y hacia dónde debería, desde el punto de vista de la autoridad electoral, avanzar? La primera, si me ayudan cambiando, exacto. El primer punto que quisiera comentar con ustedes es lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en su nuevo rol, ya no como lo era el IFE, de organizador exclusivo de las elecciones federales y nada más, sino adicionalmente ahora, cada vez que hay una elección local, sea la que sea incluso una elección extraordinaria, hay un involucramiento del propio Instituto Nacional Electoral, dado que ahora es el órgano encargado a nivel nacional de realizar la capacitación, la selección de los funcionarios de casilla, la capacitación de los mismos, la instalación de las propias casillas, etcétera, 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 en esta lógica entreverada que en el ámbito local nos obliga a coordinarnos de manera muy puntual con los organismos públicos locales en las entidades federativas. Creo que esto es importante, insisto, para poder poner de entrada sobre la mesa una primera conclusión. La reforma 2014 estableció un sistema nacional electoral muy complejo de instrumentar, pero que luego de 5 años ha demostrado no solamente su viabilidad, sino incluso me atrevería a decir su pertinencia. Claro que en abstracto podría ser un sistema mucho más sencillo, pero yo no sé si México está listo para un sistema electoral sencillo. Finalmente recuerden que todas las normas, la complejidad, los procedimientos, incluso la misma institución, la institucionalidad electoral, responde a una serie de demandas que a lo largo del tiempo fueron articulando, encauzando la transición democrática y fueron resolviendo una serie de problemas en los últimos 40 años que eran necesidades indispensables de solventar para poder avanzar en clave democratizadora. En un primer momento, hace 40 años, el problema fundamental era el problema de la apertura y de la inclusión. En un segundo momento, el establecer las condiciones, los procedimientos y las instituciones que garantizaran que el voto pues, se ejerciera de manera libre y que efectivamente contara. En un tercer momento, importantísimo en nuestra transición a la democracia, la construcción de las condiciones de equidad en la competencia. Y finalmente, con la última reforma, la de 2014, la estandarización u homogeneización de los criterios, procedimientos e instituciones para hacer que la calidad de las elecciones federales se impactara en las elecciones locales. Bueno, esto ha traído como consecuencia, y este es un primer punto, es decir, el sistema electoral funciona y como brevemente quiero ilustrar, no sin complejidades, ha logrado instrumentarse adecuadamente la reforma de 2014. El primer dato que quisiera señalar es el involucramiento que el propio Instituto Nacional Electoral ha tenido en estos 5 años de elecciones, desde 2015 a 2019 incluso. Y un dato de comparación me parece que es relevante. En 23 años de historia, de su historia, el Instituto Federal Electoral participó en 18 procesos electorales ordinarios, tomando en cuenta que hay elecciones, las sexenales, en donde hay 3 elecciones, la de diputados, la de senadores y la de presidente. Pues en 23 años el IFE participó en 18 elecciones. En los últimos 5 años, el INE ha estado involucrado en 198 procesos electorales ordinarios. Estamos hablando de las 4 elecciones federales que entre 2015 y 2018 se han realizado. Ustedes mismos son producto, digámoslo así, de estas elecciones. Y 194 elecciones locales
que al día de hoy, con la elección de Baja California, de gobernador de Baja California, ha implicado ya que todos los cargos de elección popular a nivel municipal, a nivel de diputaciones locales, gubernaturas, diputaciones federales, senaduría y la presidencia de la República hayan sido renovadas en algunas ocasiones más de una vez con las reglas derivadas de la elección de 2014. El próximo año enfrentaremos solo 2 elecciones, será el año, digamos, de menor intensidad de trabajo, digamos así, electoral, con las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, una de diputaciones y la otra de ayuntamientos, para adentrarnos en la que va a ser en 2021 la elección más grande de la historia. Más grande por el número de electores, estamos estimando con proyecciones que estarán habilitados para votar cerca de 96 millones, esto quiere decir más de 6 millones respecto de la elección federal de 2018. Estamos hablando en consecuencia de un número de casillas inédito y estamos hablando además de que si bien a nivel federal solamente tendremos elecciones para renovar la Cámara de Diputados, elecciones por cierto en donde por primera vez en el ámbito federal se instrumentarán las reglas de la reelección y todavía no hay reglas, así que de entrada, si me permiten, creo que no estaría mal que pudiera avanzarse en ese sentido, sobre todo porque la ventana legislativa que establece el artículo 105 constitucional en materia electoral se va a cerrar a finales de mayo. Las reglas que no se hayan establecido a finales de mayo no podrán ser aplicadas en las elecciones de 2021. Y si bien es cierto que tenemos un bagaje muy importante tanto de criterios jurisprudenciales como, digámoslo así, de normas muy disonantes, hay que decirlo, respecto de lo que ha ocurrido, cómo se ha reglamentado la reelección en el ámbito local, pues lo ideal para poder normar la reelección en las elecciones de 2021 en Cámara de Diputados es que no dependan de criterios interpretativos del Instituto Nacional Electoral. Lo haremos si no hay otra, pero evidentemente pactar las reglas del juego del juego democrático es una responsabilidad, me parece, de los órganos legislativos. Dicho eso, si bien solamente habrá una elección federal, también estaremos ante la elección más grande de la historia, porque nunca había habido elecciones de manera concurrente en las 32 entidades. En 2018 hubo elecciones en todos los estados, en 30 estados, salvo en Baja California y en Nayarit. Para 2021 va a haber elecciones en las 32 entidades de la República, incluyendo la renovación de 15 gubernaturas, lo cual habla ya de la intensidad política de la elección de 2021. Y creo que desde este punto de vista, una de las condiciones, de las premisas fundamentales, es que las condiciones que han permitido que en las elecciones hasta ahora transcurridas la emisión del voto libre subsistan en 2021. Es decir, creo que lo que hemos venido construyendo, y ahora me abocaré con un par de datos a ello, es que efectivamente en México existen condiciones para que sean las y los electores y nadie más que ellos quienes a partir de su autonomía individual definan quiénes serán sus representantes, por un lado, pero también cumplan con esa otra, o se cumpla con esa otra función que tienen las elecciones en los sistemas democráticos, que es que los electores con su voto pueden premiar o bien castigar las acciones de gobierno, dependiendo, digámoslo así, de lo que libremente ellos deciden. Si vamos a la siguiente. Un dato que quisiera, bueno, estas son las elecciones del 2021, como pueden ver, pues digamos, todos los estados estarán, este es en el ámbito local, evidentemente, todos los estados estarán involucrados, cuando menos, como en el caso de Coahuila y de Tamaulipas, en al menos la elección, la renovación de uno de los poderes electivos. La siguiente. Bien, este es un dato que me gustaría compartir con ustedes porque a veces se pasa por alto, sobre todo cuando hay una narrativa que me parece, lo digo con mucho respeto, una narrativa equivocada. Tal parecería que México arribó a la democracia el 1 de julio del año pasado y creo que lo que ocurrió el 1 de julio del año pasado en realidad es la prueba de que existen condiciones democráticas, como mencionaba, para que las y los ciudadanos puedan emitir su voto de manera libre. Si algo distinto comenzó a partir del 1 de julio de 2018, ojalá así sea. Nuestro país tiene una serie de grandes problemas nacionales que requieren, digamos así, medidas efectivas y adecuadas para poder resolverlos, pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista electoral, las condiciones que había para que se pudiera realizar la elección 2018 son elecciones que no son el arranque de nada, sino la consecuencia de una larga historia de acumulación de sucesivas
digamos así, sedimentos en nuestro proceso de transición. El dato que quiero compartir con ustedes, porque es un dato del que se habla poco, pero me parece que es sumamente relevante, es el que tiene que ver con la cantidad de alternancias que ha ocurrido, que han tenido lugar en el periodo que va justamente desde que se instrumentó el Sistema Nacional de Elecciones, es decir, de las elecciones de 2015 hasta las elecciones de 2019. Y lo que quiero subrayar es que se trata de el periodo en el que más alternancias por la vía electoral han ocurrido en la historia democrática del país. No estoy con esto señalando, no me atrevería a decir que alternancia es igual a democracia, es una equivocación desde el punto de vista conceptual, pero lo que sí es cierto es que una democracia lo que requiere es que existan condiciones reales para que eventualmente, si así lo deciden las y los electores con su voto, ocurran alternancias. Y la mejor prueba de que hay condiciones democráticas en el país es justamente el índice, repito, de alternancias que tanto a nivel municipal como a nivel de diputaciones locales, como a nivel de gubernaturas, como a nivel de diputaciones federales y senadurías ha venido ocurriendo. Aquí ustedes pueden ver el porcentaje, digamos, de alternancias que de una elección a otra, respecto del partido triunfador, en cada una de las circunscripciones, de las demarcaciones electorales, han ocurrido. Y lo anticipo, el promedio de alternancia de los cargos electivos en este periodo es del orden del 60%. Es decir, la probabilidad que un partido político gane una elección y gane la sucesiva es de apenas el 40%, atendiendo a lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. Si vamos a la siguiente, podemos ver lo que ha ocurrido en el ámbito de las elecciones de gobernador. De 36 elecciones de gobernador ha habido 23 alternancias, y como pueden ver en el cuadro de la derecha, no hay un partido político que se pueda, digamos así, asumir como el único beneficiado de este fenómeno. Es decir, todas las fuerzas políticas, por supuesto dependiendo de los ciclos electorales, pero a lo largo de este periodo, todas se han beneficiado en algún momento del recambio en el poder de manera pacífica a través de las urnas. Si vamos a la siguiente, podremos ver que lo mismo se repite en el ámbito de las diputaciones locales y, por supuesto, de los ayuntamientos. Ahora bien, vamos a la siguiente. El sistema electoral, y esta es una premisa que quiero compartir con ustedes e insistir en ello, funciona. Y si no hay cambios en las reglas electorales, sin ningún problema, lo digo de manera enfática, podríamos ir a las elecciones de 2021 con las reglas actualmente existentes. Hay una serie de cambios que vale la pena hacer, sobre todo en una clave de regular, pero sobre todo de simplificar la complejidad de la organización de las elecciones, que no necesitan pasar por la criba del propio legislador. Déjenme decirlo así, el Instituto Nacional Electoral tiene como cabeza del Sistema Nacional de Elecciones una facultad reglamentaria. Nosotros emitimos un reglamento, el Reglamento de Elecciones, Nacional de Elecciones, que tiene apenas una decena de artículos menos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En su momento consideramos fue necesario hacer esto para poder precisamente concretar el criterio o la idea de estandarizar los procedimientos electorales a lo largo y ancho del país. Es decir, ese reglamento fue, a partir de las facultades extraordinarias del INE, la facultad de atracción para fijar criterios generales, una manera indispensable para coordinar el trabajo de los organismos públicos locales electorales con el propio Instituto Nacional Electoral. Es muy probable, y lo digo con toda franqueza, que entremos de cara al 21 en un proceso de revisión, de aligeramiento y de simplificación de las reglas, pero estamos hablando, digamos, de reglas que se han construido en el ámbito administrativo, que no pasan necesariamente por el plano legislativo. Y vuelvo a insistir, si hay una reforma que nos permita simplificar, fortalecer las reglas del sistema, las reglas del juego electoral que hasta ahora nos hemos dado, sea bienvenida desde el punto de vista de la autoridad electoral y toda la discusión para colaborar con ella. Si no hay una reforma, porque los consensos políticos que se requieren no se alcanzan, no nos va a pasar nada. En 2021 tenemos el herramental jurídico y procedimental e institucional para poder garantizar a las y los ciudadanos mexicanos las condiciones de libertad que hasta ahora han existido para la emisión de su voto. Sin embargo, y aquí quiero hacer una anotación, ha habido a lo largo de este año, el primer año legislativo, alrededor de 120 iniciativas de reforma en materia electoral. Algunas de ellas son reformas muy puntuales, algunas de ellas son reformas integrales. De hecho, hay una sola reforma
que, y aquí lo digo con todas las letras, a petición de la presidenta de Morena, a petición del coordinador de los senadores de Morena en esta Cámara Alta y del coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, me pidieron que no hablara de la reforma de Morena porque no es una reforma oficial de dicho partido. Sin embargo, es la única reforma integral que se ha presentado, es de un diputado de ese partido. Esa reforma ha organizado, lo sabe la diputada Juárez, porque integra el grupo de trabajo que se ha instalado en la Cámara Baja para procesar dicha reforma. Es una reforma integral y plantea, desde nuestro punto de vista, una refundación del sistema electoral. Empezando porque, y esto es tal vez de manera muy sintética, pero de parte de la autoridad electoral, los puntos fundamentales que plantea esta reforma. Plantea la eliminación de los organismos públicos locales electorales, los así llamados OPLES, que implicaría, lo digo sin medias tintas, una reinvención del sistema electoral de cabo a rabo. Es una refundación del sistema electoral. Lo que se está planteando es que el INE se haga cargo del trabajo que realizan los organismos públicos locales electorales, de las funciones que hoy tienen, y en abstracto, claro que esto es posible, pero implicaría reinventar al Instituto Nacional Electoral. Lo digo sin medias tintas. El INE, tal como hoy está diseñado para atender lo que hoy son sus obligaciones legales y constitucionales. Tal como estamos, no podríamos hacernos cargo de las funciones que cumplen los organismos públicos locales electorales. Alguien podría decirme, pero organizaron la elección de Puebla en condiciones extraordinarias y porque hubo una petición de todas las fuerzas políticas para que así ocurriera. Sí, pero organizamos, es decir, el INE se volcó, el aparato del INE se volcó a organizar una sola elección en un contexto que no había elecciones federales. Hoy, como estamos, el INE tendría que crecer dramáticamente, con lo cual el propósito, por cierto, de ahorro que está detrás de este planteamiento, muy probablemente se sumaría. Hoy estamos en un proceso de presupuestación, de cálculo de lo que implicaría concretar en términos presupuestales esta propuesta. En segundo lugar, se plantea, y aquí sí nos preocupa muchísimo, que los consejos locales del INE, como ustedes saben, cada vez que hay una elección, y por cierto, el próximo año, a partir de septiembre, arranca el proceso electoral federal de 2021, por lo tanto, el próximo año, en su tercera parte, es ya un año de elecciones federales. Estamos obligados a instalar consejos locales y consejos distritales. Hoy, con el modelo que se inventó desde 1990, el INE, el Consejo General del INE, nombra a los integrantes de cada uno de los 32 consejos locales y estos a su vez nombran a los integrantes de los 300 consejos distritales, que son los órganos operativos de una elección y que tienen este componente ciudadano. Bueno, la propuesta que menciono ha planteado que los consejos locales, que los consejeros locales sean nombrados, sean permanentes y sean nombrados desde la Cámara de Diputados, es decir, no con un criterio, digamos así, de ejercicio de autonomía, sino con un criterio eminentemente político. En tercer lugar, se ha planteado, esto es muy sonado, la reducción del 50% del financiamiento público de los partidos políticos, la disminución o eventual eliminación de los legisladores de representación proporcional, el planteamiento de que el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral sea de libre acceso, o bien incluso que haya una transferencia a la Secretaría de Gobernación para concretar un pendiente del Estado mexicano, que es la creación de la cédula de identidad nacional. Y permítanme una nota a pie de página. Hoy el país tiene ya una cédula de identidad nacional, se llama distinto, se llama credencial para votar con fotografía. Y tenemos un pendiente que son los menores de edad. Estamos en conversaciones con la Secretaría de Gobernación para, a través de un convenio, se aproveche la infraestructura que ya tiene el INE, más de 1000 módulos a lo largo y ancho del país, que se aproveche en la inversión que ya hoy se realiza. Creo que de cara a la discusión presupuestal, desde ahora aprovecho para poder hacer una actuación pedagógica. De cada 10 pesos que el INE solicita para gasto operativo, 4 van destinados a que las y los mexicanos tengamos un mecanismo de identidad y que se resguarde la base de datos más grande, más segura, más confiable del país, incluyendo datos biométricos. Bueno, tenemos me voy un poco tengo aquí la presentación. Se plantea también la revocación de mandato, que ustedes conocen, son iniciativas que ya están planteando, y el aligeramiento de la realización de consultas populares. Esta discusión que ha pasado por la existencia de un grupo de trabajo en la Cámara Baja, con integrantes de todos los partidos políticos, provocó que hubiera un pronunciamiento que solamente edito aquí, un pronunciamiento de todos los partidos de oposición, que plantearon 7 irreductibles en su momento. Primero,
que los datos del padrón electoral deben quedar bajo custodia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Segundo, no a la desaparición de los soples. Tercero, no a la vulneración de la autonomía de las autoridades electorales. Cuarto, no a la reducción drástica del financiamiento público a los partidos políticos. Quinto, no a la realización de consultas populares en cualquier momento y sin restricciones. Sexto, no a la revocación del mandato del presidente de la República en cualquier momento y sin restricciones. Aquí hay una discusión sobre si se realiza o no en la fecha de la elección intermedia. Y finalmente, no a la eliminación de la representación proporcional. Es el estado de la discusión. El Instituto Nacional Electoral ha planteado, digámoslo así, en los distintos foros, en el ámbito público, digamos, sus puntos de vista. No vamos a entrar en la discusión que corresponde al ámbito legislativo. Nosotros vamos a acompañar esa discusión, sea cual sea, pero sí tenemos un planteamiento público. El primer planteamiento público, y aquí me importa refrendarlo, es que el INE no está en contra de la austeridad. Es más, el INE ya ha puesto sobre la mesa una serie de medidas, y hay muchas otras que podrían, sin afectar la confiabilidad de nuestro sistema electoral, la autonomía de las autoridades electorales, las condiciones de certeza y de equidad, así como la representación de la pluralidad política, que podrían implicar un abaratamiento de los procesos electorales. Ha sido pública la discusión, seguiremos avanzando en ese sentido. Para el próximo año queremos, si así lo decide la Cámara de Diputados, porque hemos solicitado un presupuesto muy discreto para ello, para poder instrumentar un mecanismo piloto en las elecciones de 2020 a propósito del voto electrónico. Para las elecciones de 2021 estamos avanzando, ese es el único resquicio que existe en la ley, para que los mexicanos que viven en el extranjero, en las 8 elecciones que admiten esta posibilidad, puedan votar de manera electrónica y con ello, digamos, disipar cuestionamientos en términos de certeza respecto de lo que podría implicar el voto electrónico, sobre todo en un contexto en el que no hay que olvidarlo, mencionaba el senador Mancera, la reforma en materia laboral. Hay un planteamiento desde la propia Constitución y de las leyes que aprobó el Congreso en este sentido, que tiene que ver con la democratización de los partidos, de los sindicatos y de el establecimiento de elecciones de las dirigencias sindicales mediante votaciones universales, secretas y directas. Hay también la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral eventualmente de manera supletoria participe en este punto. Creo que la urna electrónica es un mecanismo que vale la pena discutir y que entendemos que tiene que ser una introducción eventualmente gradual y paulatina para no generarnos un problema de confianza y de certeza donde no lo tenemos. Pero es una buena manera, digamos, y un ejemplo de cómo podemos avanzar hacia el abaratamiento del sistema electoral. Insisto, no tenemos un tema en este sentido, pero sí nos preocupa que el tema de las restricciones presupuestales puedan convertirse en una especie de cernidor que nos implique la imposibilidad de cumplir con las obligaciones constitucionales y con brindar los servicios que hoy el Instituto Nacional Electoral le brinda a la ciudadanía. En primer lugar, la cuestión de identidad. En este sentido y en síntesis, yo diría, sí es viable una reforma electoral, no es indispensable, es viable siempre y cuando la reforma electoral no vulnere cuatro pilares que nos ha costado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima inversión e incluso sangre construir en las últimas décadas. 1, la autonomía de las autoridades electorales. 2, la certeza que los procedimientos que hoy tenemos inyectan entre los competidores de cara a las elecciones. Tercero, las condiciones que hoy permiten una competencia equitativa en las elecciones, fundamentalmente esas condiciones de piso mínimo que a través, por un lado, del financiamiento público y por el otro lado, con el acceso a la radio y a la televisión, repito, con condiciones de equidad, se tienen garantizadas y nadie está en contra de una discusión que no le corresponde al INE dar. El INE ha señalado cuál es la ruta si algún partido quiere reintegrar alguna parte de sus administraciones a la federación. Eso está abierto desde hace tiempo, ¿no? Después de 2017 nadie lo ha utilizado, pero la discusión sobre los montos creo que es una discusión que tiene que darse de manera muy seria, objetiva y bien valorada, digámoslo así, y que no le corresponde al INE dar, pero la equidad es uno de los pilares que hay que preservar. Y finalmente el del pluralismo, es decir, los mecanismos que nos hemos dado para permitir la representación del pluralismo, porque la nuestra es una sociedad plural. Las elecciones del 2 de junio del año pasado lo refrendaron. Hay un dato que no se ha hecho mucho énfasis, por supuesto, hay un partido
partido mayoritario, Morena, que ganó ampliamente las 2 elecciones de gobernador en disputa, pero si uno observa la cantidad de votos emitidos, la diferencia entre el partido más